Hola, en este panel del Foro Forbes Mujeres Poderosas 2020 vamos a hablar del desempleo en las mujeres, el impacto de la crisis en ello y qué salidas se pueden plantear. Para ello hemos invitado a Juana Telles, economista jefe de BBVA Colombia, Cristina Fernández, investigadora de FEDesarrollo, y Manuel Fernández, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien ha estudiado estos temas. Bienvenidos. Hola Valerie, muchas gracias. Hola Valerie, gracias por la invitación. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y previo a iniciar con las preguntas, pues vale hacer como un poco de contexto y es mencionar que aunque el desempleo se ha profundizado en general en el país a raíz de la crisis, para julio el dato del total nacional fue de 20,2%, cifra que para las mujeres fue de 26,2% y para los hombres de 16,2%. Sin duda este ha sido un panorama un poco más desalentador, pues no un poco, más desalentador para las mujeres, y por eso pues digamos hemos invitado a estos tres expertos para abordar esta temática. Me gustaría empezar con Cristina Fernández, eh, quien nos quien nos ayude a entender de cierta manera cómo se explica el alto impacto de la crisis en el desempleo, en la tasa global de participación y en la tasa de ocupación femenina. Bueno, sí, claro, las pérdidas de desempleo han sido impresionantes, pero yo creería que no es el problema más grave. El problema más grave es la inactividad. Es decir, muchas personas que no están buscando trabajo, pero que salieron del mercado laboral y por alguna u otra razón no han ingresado de nuevo a este mercado. Pero en realidad ellas quisieran tener un empleo. Existen varias razones para esto. Yo creo que la más fuerte de todas son los colegios. El cierre de los colegios ha afectado de manera muy importante a las mujeres. Yo diría que la otra son las ocupaciones en las que las mujeres se desempeñan. Y yo diría que hay una parte cultural también que hace que también las labores de las casas caigan más sobre las mujeres. Ok, digamos que en línea con lo que mencionaba Cristina, me gustaría preguntarle a Juana Telles, desde el punto de vista económico, los sectores que más mano de obra femenina contratan ha sido uno de los más afectados en esta crisis. ¿Cómo pensar, digamos, una reactivación o una recuperación equitativa e incluyente? Efectivamente, como decía Cristina, bueno, hemos perdido muchísimo, digamos, además del tema de inactividad, que es muy importante, también hemos perdido mucho empleo femenino porque las mujeres trabajan en sectores que necesitan, digamos, de este distanciamiento social, por ejemplo, en el caso de en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, restaurantes, hoteles, ahí la fuerza laboral femenina es muy importante, es más importante que la fuerza laboral de los hombres. Y adicionalmente, como bien tú lo decías, también hay un tema muy importante y es el tema del trabajo doméstico. El trabajo doméstico es hecho en más del 90% por mujeres y hemos perdido muchísimos puestos de trabajo en trabajo doméstico, relacionado efectivamente, como lo dice Cristina, porque las mujeres han tenido que salir a cuidar a sus familias y eso también, pues, esto ha afectado, digamos, las cifras. Ok, digamos, desde el punto de vista de académico, Manuel, me gustaría que nos comentara cómo pueden incidir desde este punto en la generación de políticas públicas que disminuyan las brechas en el mercado laboral que, como ya lo hemos venido diciendo, se han intensificado en esta crisis. Bien, entonces, desde el punto de vista académico, digamos, las brechas en el mercado laboral entre hombres y mujeres se han estudiado mucho, pero hemos estado muy concentrados en lo que tiene que ver con brechas salariales y con brechas en participación, y la verdad es que se sabe menos sobre brechas en las tasas de desempleo. Para entender qué políticas se podría usar, uno tiene que entender básicamente cuáles son las causas. Uno lo que ve, básicamente hay tres causas por las cuales las brechas de desempleo tienden a ser mayores, al menos lo que nos dice la literatura. Por un lado tiene que ver con flujos
entre empleo y inactividad, empleo y desempleo. Las mujeres tienden a tener relaciones laborales que son menos estables por diferentes razones, ya sean decisiones individuales o ya sea el tipo de ocupaciones, que a veces es más empleo parcial, a veces es más informalidad. Por el otro lado, también hay un tema que son de costos, o costos que se perciben asociados a las diferencias entre hombres y mujeres. Un ejemplo claro de esto sería las licencias de maternidad y la posibilidad que cuando estemos contratando, digamos, las mujeres salgan por un periodo del mercado laboral. Y lo otro, estoy completamente de acuerdo con lo que decían hace un momento, que tiene que ver con normas sociales. En ese sentido, de nuevo, lo que hay que hacer es, en el punto efectivo de la crisis, sabemos que hay ciertos sectores que fueron muy afectados y las ayudas se tienen que enfocar en esos sectores, y la medida que podamos focalizar esas ayudas, lo que vamos a ver es que indirectamente se van a beneficiar las mujeres, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Por dar un ejemplo, en temas de las licencias de maternidad o licencias de paternidad, en este momento ya hay un proyecto de ley en segundo debate tratando de igualar, si se quiere, esa carga que se puede percibir como un costo laboral. Y finalmente también hay nociones, hay cuestiones culturales que se tienen que cambiar, en particular lo que tiene que ver con el desbalance que hay en el trabajo en el hogar. Gracias, Manuel. Y digamos, volviendo al tema que hablábamos con Cristina, ¿qué medidas se podrían implementar para disminuir esa inactividad, que es como lo que más está afectando también a las mujeres ahora e incluso pues desde tiempos atrás? Cristina, por favor. Bueno, yo creo que definitivamente la solución más inmediata es la apertura de colegios, pero también uno ve que las condiciones epidemiológicas pues no van a hacer que se puedan normalizar los colegios. Si se abren, van a ser una vez por semana, y eso, digamos, no va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Dado que esto es un problema que no es solo de Colombia, sino que se presenta a nivel mundial la participación de las mujeres en las pérdidas de empleo ha sido el 54%, y en Colombia ha sido el 54%. O sea, es un problema que están sufriendo todos los países. Entonces, como te digo, la apertura de los colegios es muy importante, y dado que es una cosa internacional, podemos buscar soluciones afuera, o sea, cosas que están implementando en otros países. En algunas partes se da una licencia de maternidad o una licencia paga cuando los papás tienen que permanecer con los niños, pues eso, digamos, fiscalmente es un poco más difícil. Otros países lo que han hecho es que han abierto los colegios solamente como espacios físicos, para que los papás que tengan que trabajar puedan dejar sus niños ahí y se puedan cuidar con las precauciones necesarias. Yo pensaba, por ejemplo, los centros de integración ciudadana pueden cumplir una función similar para recibir a los niños, especialmente cuando los papás trabajan en la línea frontal de la pandemia, que en esos casos, pues la mayoría de los trabajadores frontales son las mujeres. Ok, listo. Perdón. Gracias, Cristina. Y digamos que esta pregunta ya iría como para los tres, y es: ¿por qué los números agregados de empleo se recuperan pues en el país, por decirlo así, mientras los indicadores para las mujeres se están volviendo cada vez más graves de cierta manera? Entonces, no sé si empezamos desde la visión académica con Manuel. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que apenas estamos aprendiendo, de nuevo, esto pasó hace muy poco, apenas estamos aprendiendo la dimensión real de lo que estaba pasando. Los datos que recibimos hace unas semanas fueron datos para julio, así que realmente venimos con cierto rezago en este sentido, y las razones por las cuales estamos viendo, o el deterioro o el choque que se observó fue mayor, yo creo que son las razones de las que ya se ha hablado. En parte tiene que ver con esa carga desbalanceada que hace que las mujeres tengan que salir del mercado laboral, y en parte tiene que ver por las características específicas del choque. Afectó ciertos sectores donde por diferentes razones las mujeres tienen participan particularmente en esos sectores. Entonces, yo creo que esas son las razones por las cuales vemos ese deterioro diferenciado, digamos, en este caso específico. Listo, gracias, Manuel. Y desde el punto de vista de Juana, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bueno, yo creo que efectivamente, el tema sectorial es muy importante. Yo creo que hay un tema también de la manera
un poco en que las mujeres acceden al sistema y como hemos dicho son muy informales, entonces yo creo que ahí también es eso, el tipo de trabajo que realizan las mujeres también está siendo importante en jalonar esas cifras de desempleo. Y una cosa que creo que hay que detallar es que las cifras de desempleo no es que sean mejores, lo que pasa es que la tasa de desempleo esconde muchísimas cosas, esconde el problema de inactividad del que ya hablamos y en ese sentido lo esconde tanto para hombres como para mujeres, para jóvenes, que es otro problema importante, el desempleo de los jóvenes. Entonces, las cifras no son mejores, nosotros creemos que va a haber un deterioro adicional del mercado laboral y por eso hay que actuar rápido, un poco lo decía Cristina, hay que hacer cosas rápidas, como se están intentando hacer en el resto del mundo, porque hay que mantener a las mujeres y a los jóvenes, a todo el mundo, pero pues en particular a las mujeres en el mercado laboral. Si esta desconexión laboral se da por muchos meses, que efectivamente es lo que está pasando, eso va a hacer que les cueste muchísimo volver al mercado laboral. Entonces eso les va a aumentar la duración del desempleo y va a ser muy costoso para las mujeres. Entonces yo creo que hay que pensar en cosas creativas. ¿Qué más podemos hacer, además de lo que decía Cristina? ¿Qué otras cosas podemos y somos capaces como país de implementar? Hay países que también están implementando, por ejemplo, unos subsidios adicionales cuando la mujer pierde su empleo y tiene hijos. ¿Por qué? Porque lo que no podemos dejar es que además de que la mujer está fuera del trabajo, el hecho de que la mujer es cabeza de hogares muchas veces hace que esto nos aumente los niveles de pobreza de una manera muy, muy importante. Gracias, Juana. Cristina, ¿qué tendrías para decir? Bueno, yo, como han dicho anteriormente, creo que el problema sectorial es muy importante. Yo creo que este no es un problema de corto plazo. ¿Por qué? Porque los requerimientos de aislamiento de los trabajos en que desempeñan las mujeres se van a mantener por largo plazo. Entonces tenemos que pensar, bueno, una opción es apoyar estos sectores, pero es algo que no es muy sostenible porque no van a ser muy rentables estos sectores. Yo creo que hay que pensar en involucrar a las mujeres en otros sectores que se han visto menos afectados y que tienen más relevancia en la recuperación. Yo, por ejemplo, creo que el trabajo de la construcción no necesariamente es un trabajo de fuerza bruta y yo pienso que las mujeres podrían participar ahí. Se necesitan incentivos, se necesitan algunos subsidios para romper esa brecha, digamos, como ese mito de que las mujeres no pueden trabajar en el sector de la construcción o en el de la tecnología, y pienso que es el momento de abrir esos espacios, y yo creo que se pueden hacer. Vemos que la construcción se ha mostrado como el gran sector que va a recuperar al país, entonces pues hay que aprovecharlo. Gracias, Cristina. Volviendo con Juana, me gustaría como preguntarle si bien una reforma laboral debe buscar el solucionar de cierta manera el desempleo nacional general, ¿qué debe tener para disminuir las brechas de género? A ver, yo creo que efectivamente una reforma laboral tiene que hacerse y lo que está en el Congreso es una reforma laboral muy, muy débil, entonces efectivamente tenemos que pensar en una reforma laboral mucho más creativa y sobre todo que flexibilice el mercado laboral. Yo creo que esa flexibilidad del mercado laboral afectaría positivamente tanto mujeres como hombres y eso es una realidad. Yo creo que en términos de reforma como tal yo no creería en meter brechas de temas de género efectivamente dentro de la reforma. Yo creo que es más con políticas activas que favorezcan los temas de género más que dentro de la reforma. Pero sí es clave que sigamos hablando y hablemos rápido de flexibilización del mercado laboral. En este momento todavía yo creo que va a haber daños en muchísimas empresas, entonces los daños que se van a ver en las empresas en este último trimestre del año en el que venimos, probablemente eso va a afectar aún más el empleo. Entonces tenemos que estar muy conscientes de cómo sostenemos el empleo. Cuando empecemos a perder a más empresas que ante los procesos de reactivación no sean capaces de controlar, de seguir con sus negocios. Gracias, Juana. Y para Manuel, me gustaría preguntarle cómo están viendo la misión de empleo que creó recientemente el gobierno nacional desde la academia y
qué aportes o qué provecho se le puede sacar, digamos, a la academia, valga la redundancia, en estos aportes que requiere este grupo de expertos para tratar de encontrar soluciones a problemas estructurales que en general se entiende que es el objetivo de la misión. Bueno, yo creo que tiene una labor importante. Simplemente para dejarlo sobre la mesa, yo estoy trabajando indirectamente con la misión de empleo, así que tampoco quiero, de nuevo, gritar mucho sobre el tema, pero yo creo que es una labor importante de tratar de entender cuáles son tener personas pensando en cuáles son las mejores políticas que se pueden hacer en este momento, pensando en la reactivación, lo que tiene que ver por el lado de la demanda, lo que tiene que ver por el lado de la oferta, lo que tiene que ver por brechas por diferentes grupos sociodemográficos. Ahora, el impacto que pueda tener la misión va a depender realmente de la voluntad que vaya a tener el gobierno de aplicar efectivamente lo que sea que se esté recomendando en ese sentido, y lo mismo va a pasar con el Congreso. Pero claramente este es un momento que es un momento diferente, estamos en una crisis que no tiene antecedentes, tanto en su magnitud como en sus características. Hay temas que realmente estamos tratando de entender, estamos tratando de pensar hacia qué, cómo nos podemos mover, hacia dónde nos podemos mover, cuáles son las mejores políticas. Yo creo que la misión está pensando en eso. Se sacarán algunas recomendaciones y la pregunta es, ojalá esas recomendaciones sean tomadas también por los hacedores efectivamente de política pública, de tal manera que podamos avanzar en direcciones que son correctas, porque estamos en un hueco bastante complicado en términos del mercado laboral. Gracias, Manuel. Volviendo con Cristina, me gustaría que yo sé que ya hemos abarcado un poco este tema, pero esto de las brechas de género en el mercado laboral pues no es algo nuevo. ¿Cómo hacer para que definitivamente se deje de hablar de algo como cifras, a pasar a una acción y a ver resultados? O sea, ya dejar un poco como lo que refleja el DANE, como el impacto que están teniendo las mujeres, a dar un paso más y mostrar algo de soluciones. Sí, yo creo que como estaban diciendo, en realidad hay que tener voluntad política. Yo creería que hay algunas cosas que sí se pueden hacer digamos, en la reforma laboral que benefician a las mujeres. Por ejemplo, me parece que todos los incentivos están puestos para que una sola persona cotice en el hogar, y normalmente esa persona, la persona elegida, es el hombre. Entonces, algunos incentivos para que haya un segundo cotizante en el hogar creo que serían muy importantes. Y yo creo que hay que trabajarle. No es un tema fácil en los países desarrollados, tampoco lo han podido solucionar. El techo de cristal es una realidad a nivel mundial. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, pero eso no significa que no hay que trabajar en el tema. Gracias, Cristina. Y vuelvo a una pregunta para todos, y es ¿cómo hacer? Se viene hablando de una reforma laboral hace mucho tiempo. Yo sé que depende también de las voluntades políticas en el Congreso, de que no sea un año electoral, entre otras cosas, pero ¿cómo hacer para que de una vez por todas como que esto se priorice y se lleve al Congreso de la mejor manera, para ya no dar soluciones como tibias de cierta manera, sino soluciones estructurales? ¿Cómo hacer para que la crisis acelere estas discusiones? Entonces, Manuel, por favor. Pues yo creo que lo que tú dices, hablar de reformas estructurales, laborales, lo venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que la situación en la que estamos en este momento, la urgencia que tenemos realmente de hacer algunas transformaciones en las regulaciones laborales, de tal forma que la recuperación pueda ser más rápida, pueda ser más inclusiva. Yo creo que eso hace, digamos, que se tenga que tomar las decisiones en este momento y hacer las reformas estructurales en este momento. Pero es el hecho, digamos, de la situación en la que estamos en este sentido, requiere una urgencia que no lo podemos dejar o no lo podemos seguir postergando. Gracias, Manuel. Juana, ¿qué posición tienes frente al tema? Efectivamente, lo que dice Manuel, uno esperaría que lo que está pasando les dé un sentido, pues digo, a las diferentes estancias políticas les dé un sentido de urgencia, porque pues estamos en una emergencia, digamos, hay un tema muy
digamos, los problemas del empleo son especialmente importantes, pero me cuesta creer que la vayan a apresurar, digamos, la reforma, y eso me preocupa mucho, digamos. Y por eso yo creo que nos tenemos que ir y ser creativos nosotros que estamos pensando en esto, también ayudarles a proponer cosas que estén por fuera de la reforma. Una cosa que puede ser interesante es, por ejemplo, dar algún premio a las empresas que mantengan el empleo femenino en particular, por ejemplo, o darle algún premio a las empresas que contraten trabajadores mujeres. Ese tipo de cosas para que nos ayude a salir de la situación. Como dice Cristina, esto es un tema largo y efectivamente no vamos a solucionar las brechas de género, pero sí tenemos que detener el deterioro del empleo femenino y el aumento de la pobreza rápido. Gracias, Juana. Cristina, ¿qué tendrías para aportar? Pues ya Manuel y Juana ya dijeron prácticamente todo lo que hay que decir, pero uno pensaría que igual la crisis tiene cosas positivas y una de esas es que crea este sentido de urgencia del que hablaba Juana y de pronto es el momento para hacer los cambios. Yo creo que con el piso mínimo de cotización se hicieron algunos cambios que eran necesarios y yo soy un poco más optimista de que a lo mejor se pueda seguir avanzando en este camino. Digamos que ya para ir cerrando, esta pregunta igualmente va para los tres. ¿Qué medidas? Yo sé que ya hemos venido hablando de esto durante el panel, pero si se pudieran recoger, ¿qué medidas se deben implementar para disminuir esta gran problemática que es la profundización de las brechas en el mercado de género? ¿Y cómo en el mediano o largo plazo esta situación se va a agravar, va a seguir igual, qué va a pasar? Entonces, pues iniciamos con Manuel. Bien, de nuevo, ya hemos discutido algunos temas sobre focalización de las ayudas sectoriales. Yo creería que en este tema específico, yo creo que el tema de la flexibilidad va a ser fundamental. El diseño, si se quiere, contractual, nuestros diseños regulatorios están pensados para empleos que son presenciales, de 8 a 5, este tipo de cosas. Yo creo que esto afecta de forma diferenciada a las mujeres por diferentes razones que ya discutimos acá. Me parece, digamos, que la flexibilidad en este sentido, en trabajo por horas, trabajo de tiempo parcial, en términos de las decisiones de las personas de en qué momentos hacer, en qué momentos estar haciendo sus tareas, este tipo de cosas yo creo que va a ser absolutamente fundamental. Y eso, y también sigo pensando que por el otro lado, el tema relacionados con los costos relativos entre hombres y mujeres, en ese sentido me parece que lo que está pasando en este momento en el Congreso, tratando de dar también licencias de paternidad, puede ayudar bastante a igualar esos costos relativos. Gracias, Manuel. Juana. Bueno, yo creo que hay una opción. Nosotros ahora tenemos este plan de apoyo al empleo, ¿no? Que tenemos estos subsidios a las nóminas, digamos, el apoyo que da el gobierno a las empresas en problemas. Yo creo que a eso se le podría juntar algún tema de flexibilización, como dice Manuel, muy rápido, en la medida en que le permitamos a los empleadores que no despidan, digamos, a las personas, y que de alguna forma mantengan contratados a sus empleados, digamos, por lo que tú decías, que yo creo que va a haber un deterioro adicional en los próximos meses. Entonces, tratar de que mantengan dentro de un programa, digamos, contratados a sus empleados, que no tengan y haya un apoyo del gobierno y de pronto se permitan reducciones de jornadas. Lo que necesitamos es que la gente se mantenga dentro de las empresas, las que no han salido aún, para que después no tengamos el problema de volver a encontrarlas y de volver a hacer el match entre oferta y demanda del empleo. Entonces eso sería muy importante. Y lo otro que yo creo que es que sí hay que dar esos premios adicionales, digamos, a la contratación en algún momento. Algunos países de Europa lo están haciendo y está funcionando bien. Lo mismo que das premios de sostenibilidad, digamos, ayudas a empresas más sostenibles, pues puedes dar premios por contratación laboral. Gracias. Cristina. Bueno, tú preguntabas sobre el largo plazo. Hay personas que dicen que toda esta crisis va a beneficiar a las mujeres porque el teletrabajo está para quedarse y las mujeres se van beneficiados por eso. Otras personas dicen que como los hombres han estado más tiempo en las casas, también se han sensibilizado con el trabajo en la casa. Bueno, hay que ser un poco optimista para pensar en esto,
pero es posible. Sin embargo, como yo decía, la participación de las mujeres en los servicios es un problema, digamos, de más largo plazo. Entonces, yo creo que además de lo que hemos dicho, hay que trabajar muy importante, pues, y uno de los temas donde hay que trabajar es en el acceso digital, por ejemplo, especial para las mujeres. Hay una brecha de género, eso impide el teletrabajo de las mujeres y impide la educación de las mujeres. Y yo creo que para cerrar, este es el último punto en que creo que hay que trabajar. O sea, sí, definitivamente no se pueden abrir digamos, los colegios y las mujeres por alguna otra razón tienen que permanecer en la casa. Hay que aprovechar este tiempo para hacer una campaña de educación mucho más agresiva. Y yo diría trabajar en las habilidades blandas, trabajar en que las mujeres se puedan adaptar a la automatización. Y yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Pues Cristina, Juana, Manuel, muchas gracias por habernos acompañado en este panel donde hablamos de una problemática que nos ha profundizado la crisis respecto al desempleo femenino. A quienes nos están viendo, los invito a que sigan conectados con el foro Forbes de Mujeres Poderosas. Recuerden que lo pueden ver por nuestro canal de YouTube y en nuestra página web Forbes.com. Muchas gracias.